Trabajo en un parque nacional del que nunca has oído hablar. No tenemos permitido reconocer las puertas que hay en las paredes del cañón. Hay puertas en los costados de las paredes del cañón. No las abres. No les prestas demasiada atención. Pero 2 veces al mes, cuando la luna está exactamente partida por la mitad, sí vas a cerrarlas con llave. Ya entiendo, dije durante mi primera semana trabajando en el parque. Una novatada. Soy el nuevo. Sus egos necesitan algún ritual de iniciación inofensivo antes de dejarme ser amigo de ustedes. Mi jefa de guardabosques no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Levanté las manos en señal de rendición. Está bien, en serio. Ya pasé por una fraternidad universitaria. Haré lo que me digan si eso hace felices a los demás guardabosques. ¿Quieren que vigile estas puertas todas las noches en vez de dormir? ¿Que les pinte sangre de pollo? Lo que sea, me apunto. Y realmente me apuntaba a todo. Mi puesto allí era solo temporal. Si me hubieran pedido cometer un asesinato para quedarme más allá del verano, probablemente lo habría hecho. Mantente alejado de las puertas, fue todo lo que dijo la jefa. Y ahí terminó la conversación. No era una broma. Lo entendí muy rápido. Las puertas en las paredes del cañón no eran una broma. Y el parque tampoco. Los demás guardabosques eran bastante amables saludos matutinos en las viviendas del personal y cosas así. Pero Ebony Gorge, el parque en sí, cuanto más tiempo trabajaba allí, menos sentido tenía. Por las mañanas, los pájaros guardaban silencio. Desde el atardecer hasta que caía la noche, sí cantaban, pero el resto del tiempo simplemente observaban desde los árboles. Los visitantes nunca regresaban. En la base de datos de reservas no existía registro alguno de alguien que hubiera acampado allí más de una vez. Y ninguna de las personas con las que hablé en el centro de visitantes mencionó haber estado antes. Ni una sola vez. Incluso el paisaje parecía ignorar las leyes de la lógica. Los alrededores eran desérticos, mesetas escarpadas, acantilados y formaciones de arenisca erosionada. Sin embargo, dentro del desfiladero crecía un bosque verde y exuberante. No había ningún gran río que lo alimentara. Apenas llovía. Y aún así, la vegetación prosperaba. Mirándolo ahora en retrospectiva, debí haber sospechado mucho antes cuando conseguí el trabajo. El servicio de parques nacionales no es el ejército. Suena obvio, pero mucha gente lo entiende mal. No nos asignan destinos. No nos despliegan. No firmamos contratos por años determinados. La mayoría de las veces, simplemente postulamos a ofertas laborales como cualquier otra persona, y la competencia es feroz. Te sorprendería cuánta gente sueña con ser un empleado gubernamental mal pagado y sobrecargado de trabajo. Yo no debería haber tenido demasiadas posibilidades de conseguir ese puesto, aunque fuera temporal. Durante mis años universitarios hice voluntariado en un parque estatal cercano, pero fuera de eso no tenía las credenciales adecuadas. Había estudiado biología. Trabajé 3 años en un laboratorio de investigación nutricional. Sí, me gustaba hacer senderismo en mi tiempo libre. Pero cuando postulé para ser guardabosques en un parque nacional que ni siquiera figuraba en los registros, lo hice por impulso, sin expectativas. Después de varias entrevistas, el puesto fue mío. Estaba tan emocionado que apenas reaccioné cuando me dijeron que el parque se llamaba Ebony Gorge, un parque del que jamás había oído hablar. Un parque que no aparecía en ningún sitio de internet. Y cuando llegué y vi aquellas puertas incrustadas en las paredes del cañón, tampoco reaccioné. Eso es lo que haces cuando estás desesperado y sientes que te queda una sola oportunidad. No te detienes, no preguntas, simplemente miras hacia otro lado y sonríes. Algunas puertas tenían manijas de latón, otras tenían bisagras visibles, algunas eran completamente de madera, otras de metal, y algunas ni siquiera eran puertas reales, solo el contorno pintado sobre la roca, como antiguos petroglifos. Todas compartían únicamente 2 cosas. Estaban lejos de cualquier sendero turístico y estaban firmemente cerradas. Yo había llegado a Ebony Gorge para esconderme de mi vida real. Estaba tan agradecido de que me hubieran aceptado que seguía las reglas extrañas sin protestar. Podía ignorar las rarezas. Evitaba preguntar por las venas púrpuras que ocasionalmente latían bajo la corteza de ciertos árboles, o por quién construía aquellos montículos de piedras de 3 metros de altura que aparecían en las zonas más remotas del parque, los que goteaban sangre. Podía ignorar las puertas, porque quedarme allí valía más que regresar a casa, hasta que dejó de valer la pena. La próxima vez te toca a ti, me dijo Winona, nuestra jefa de guardabosques, unos días antes del siguiente cuarto de luna, a finales de semana. Unos días después añadió, duerme bien, lo vas a necesitar. Y el día anterior a mi turno incluso me lo recordó 2 veces. Mañana, y más tarde, prepárate. Al final terminé riéndome de su preocupación.
Winona hablaba menos que una roca, y aún así parecía obsesionada con asegurarse de que no olvidara la fecha. No te preocupes, Winnie, le dije. Me acordaré. Lo juro por... Espera, ¿cuál era tu religión? Lo juro por la deidad que adoras. ¿Eso te tranquiliza? Es Winona. Por primera vez su expresión pareció endurecerse. O mejor aún, jefa. Claro. A pesar de mis bromas, me tomó completamente por sorpresa cuando me despertó en mitad de la noche. Mierda, me quedé dormido. Ya voy. O al menos eso intenté decir. Lo que realmente salió de mi boca fue algo parecido a... La seguí hasta la estación de guardabosques. Me coloqué la radio en el cinturón y tomé del gancho un juego de llaves blancas como el hueso. Para entonces ya estaba bastante despierto. No debería tener un compañero. Esta noche no. No pudo venir. El guardabosques del lado este ya salió. Considéralo tu iniciación. Ya entendí el chiste. Date prisa. Asegúrate de cerrar todas antes del amanecer. Si sale el sol, antes de que termines, detente inmediatamente. No es el resultado ideal, pero técnicamente ya deberían estar cerradas. Y bajo ninguna circunstancia toques las puertas directamente. Me señaló las llaves. ¿Recuerdas hacia qué lado se gira? A la derecha para cerrar. A la izquierda para cerrar. Me observó fijamente. ¿Me has estado escuchando siquiera? Perdón. ¿Y qué estás esperando? Ya vas tarde. Perdón. Cuando me dirigí hacia la salida todavía tenía una pregunta. Dijiste que todas deberían estar cerradas ya, ¿y si una no lo está? Lo estarán. Hizo una pausa. Pero si una no lo está, corres. ¿Qué? Corres rápido. Otra pausa. O no corres. Al final da igual. Sentí un escalofrío. No entiendo. Perdón. Y me fui. La noche era oscura. Suena absurdo decirlo, pero existe un abismo de diferencia entre la oscuridad de los suburbios y la oscuridad de un parque nacional declarado reserva de cielo oscuro. Mi linterna proyectaba una tenue luz roja sobre los troncos rugosos mientras avanzaba. Ramitas, hojas secas y tierra crujían bajo mis botas. Llegué rápidamente a la primera puerta. Era de cedro, con molduras doradas. Me quedé observándola. Normalmente no debíamos mirarlas directamente, pero aquella noche era diferente. Cuanto más tiempo la contemplaba, más difícil resultaba saber si realmente estaba allí. Tal vez no era una puerta. Tal vez era solo una arruga en la realidad. Un espejismo del universo. Incluso después de meses trabajando en Ebony Gorge, nunca había logrado librarme de una sensación constante. La sensación de que algo me observaba. No importaba cuántas caminatas hiciera solo. Siempre sentía ojos clavados en mi nuca. Desde los árboles. Desde el cielo. Desde el suelo. De día. Y de noche. ¿Existe algo peor que sentirse observado? Aquella noche, mientras miraba la puerta parecía mirarme a mí. Introduje la llave, cuidando de no tocar la superficie de la puerta, y giré hacia la izquierda. El clic de la cerradura me tranquilizó. Fácil. El proceso continuó sin problemas. Ebony Gorge era enorme, pero otro guardabosques estaba cubriendo la zona este, y yo disponía de uno de los vehículos todoterreno del parque para moverme entre ubicaciones. Iba de puerta en puerta, comprobando, cerrando, siguiendo adelante. Quería demostrar que podía hacerlo, que merecía estar allí. A veces transcurría una hora entre una puerta y la siguiente. Kilómetros de caminata, bosque silencioso, tiempo suficiente para darme cuenta de algo. Cerca de las puertas no había grillos, no había movimiento entre los arbustos, ni siquiera el viento parecía soplar. Cuanto más te acercabas a ellas, más muerto parecía el mundo. La puerta que más tiempo me tomó fue una que ni siquiera era una puerta, solo un dibujo pintado sobre la roca. Me quedé varios minutos observándola, confundido, hasta que encontré un pequeño agujero en el pomo pintado, exactamente donde debería estar la cerradura. Introduje la llave, giró, y produjo el mismo sonido metálico que todas las demás. Solo quedaba una puerta, una más, y habría terminado. Estaba tan concentrado en acabar que apenas presté atención mientras me acercaba. Era la más alejada de todas, casi 3 kilómetros lejos de cualquier camino transitable. Los nervios empezaban a mezclarse con el alivio. Pronto podría volver a mi cabaña, meterme bajo las mantas, dormir. No fue hasta que estuve prácticamente encima de ella que noté que era diferente. La puerta estaba abierta. Me detuve en seco. No, eso no podía ser correcto. Winona había dicho que estarían cerradas, todas, y justo cuando estaba a punto de terminar mi primera ronda,
Me encontraba con esto. ¿Qué probabilidades había? Sentí un nudo en el estómago. ¿Me culparían? Debes correr. Pero no corrí. Me quedé allí, paralizado. Ningún pájaro batía las alas. Ninguna hoja se movía. Entonces, desde la oscuridad absoluta que se extendía más allá del umbral abierto, llegó una corriente de aire. Era cálida, pesada, pegajosa, como una tarde sofocante de verano. Duró apenas un instante. Luego desapareció. Y volvió. Entró. Salió. Entró. Salió. Fruncí el ceño. Aquello me resultaba familiar. Como el flujo constante de una ventilación. Como algo que estaba a punto de recordar. Algo evidente. Algo que se me escapaba por muy poco. Corre. Ahora. Entonces escuché pasos. No eran los míos. Venían del otro lado de la puerta. Muy lejos, descalzos. Pies desnudos golpeando piedra desnuda. Tac, tac, tac. Los pasos se aceleraron. Más rápidos. Más fuertes. Más cerca. Cada vez más cerca. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Ya casi estaban allí. Ya casi estaban al otro lado. Y justo antes de que llegaran, me lancé contra la puerta. La empujé con todas mis fuerzas. Se cerró de golpe. Algo chocó violentamente contra ella desde el otro lado. El impacto hizo temblar la roca. Yo ya estaba introduciendo la llave. Giré hacia la izquierda. La cerradura encajó. Me desplomé en el suelo. Apoyé la espalda contra la pared del cañón. Escuchando, escuchando, escuchando. El corazón me martilleaba el pecho. Pasaron minutos. Quizá 10, quizá más. Finalmente, escuché algo. Un sonido apagado. Suave, como pasos alejándose. Aquello, lo que fuera que estuviera detrás de la puerta, se marchaba. Aún así, permanecí allí media hora más, sentado en la tierra, rodeado por el silencio absoluto. No fue hasta mucho después, cuando devolví las llaves blancas como el hueso a la estación de guardabosques y me acosté en la cama, a segundos de quedarme dormido, que comprendí por qué aquella corriente de aire me había resultado tan familiar. No era viento, era respiración. Dormí lo poco que pude. Al día siguiente, me presenté a trabajar poco después del mediodía. Antes de dirigirme al centro de visitantes, tenía algo que hablar con Winona. La encontré en su oficina. Anoche pasó algo. Ella levantó la vista. Algo que debería saber. Tomé aire, preparándome para explicarle todo. La puerta abierta, los pasos, la respiración. Pero Winona habló antes. Sea lo que sea, espero que al menos hayas dormido. Parpadeé. ¿Dormido? Sí. ¿Por qué? Ella me observó confundida. Dios mío, y estabas tan molesto cuando te lo recordé tantas veces. Mi estómago se encogió. ¿Recordarme qué? Tu turno. Sentí un frío repentino. ¿Qué turno? El de cerrar las puertas. Una pausa. Esta noche. Mi corazón se detuvo por un instante. No, la palabra salió sola. Eso ya ocurrió. Winona frunció el ceño. ¿Qué? Tú me despertaste hace horas. ¿Perdón? Me quedé dormido. Fui a cerrar las puertas. Ya lo hice. Su expresión cambió. Lentamente. No. Se puso de pie. El cuarto de luna es esta noche. No. Sentí como el pánico empezaba a crecer. Tú me despertaste. No lo hice. Señaló un calendario colgado en el tablón detrás de ella. Miré. La fecha de aquel día estaba marcada con un círculo azul. Cuarto de luna. Esa noche. No la anterior. Mi boca se secó. Eso no tiene sentido. No. La expresión de Winona se volvió más oscura que nunca. No lo tiene. Un silencio pesado cayó entre ambos. Finalmente habló. Muy despacio. Yo no pude despertarte. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque estuve dormida toda la noche. Según los comentarios de mi primera publicación, muchos parecen preguntarse qué ocurrió después de mi incidente con las puertas. Pensé que lo mejor era empezar con la respuesta que todos quieren escuchar, aunque me temo que no la tengo. Al menos, no la tenía en aquel momento. Después de contarle a Winona, la jefa de guardabosques de Ebony Gorge, lo que había sucedido la noche anterior, que alguien me despertó, que fui a cerrar las puertas del cañón y que una de ellas estaba abierta, se puso de pie de un salto y soltó una palabrota. Nunca la había visto reaccionar de esa manera. Agarró sus llaves, me ordenó, quédate aquí, y salió de la oficina. Yo me quedé. Durante horas.
Me perdí mi turno en el centro de visitantes mientras esperaba en aquella oficina con el estómago revuelto, como un niño sentado frente al despacho del director esperando su castigo. Ya estaba. Me iban a despedir. Llegar a Ebony Gorge había sido mi última oportunidad para escapar de mi vida anterior. Pero, ¿y si había liberado algo que no podía volver a encerrarse? ¿Y si lo había arruinado todo? Cuando Winona regresó por fin, con el uniforme cubierto de savia seca y las botas llenas de barro, ya sabía lo que tenía que decir. Solté el aire lentamente. Si tienen que despedirme, lo entiendo. Una parte de mí, la parte criada con películas de Disney y series policíacas de compañeros inseparables, esperaba que me pusiera una mano en el hombro y dijera algo como: todos cometemos errores. Eres nuevo. Podría haber sido mucho peor. En lugar de eso, estampó su sombrero de ala ancha sobre el escritorio. Bien. Probablemente eso ocurra. Ah, claro. Entendido. ¿Y qué haces todavía aquí? Lárgate. Durante las semanas siguientes no ocurrió nada espectacular. No hubo desapariciones, ni incendios forestales, ni luces extrañas en el cielo, ni apariciones nocturnas de mi falsa Winona. La única señal de que algo andaba mal era la propia ausencia de Winona. Pasaba fuera más tiempo del habitual. Ella y algunos de sus guardabosques de mayor confianza desaparecían durante la noche. Nadie sabía dónde iban. Los guardabosques temporales tuvimos que asumir el trabajo extra. Poco antes del siguiente cuarto de luna, me ofrecí para ayudar. Puedo encargarme de cerrar las puertas, ya que están tan ocupados. Winona ni siquiera respondió. Solo me miró. De verdad, lo que necesiten. Solo quiero ayudar. Siguió observándome en silencio hasta que retrocedí fuera de la oficina, como alguien alejándose lentamente de un puma. La sentencia se acercaba. Lo sabía. Cada día. Cada hora, cada minuto. Si no era hoy, sería mañana. Y si no mañana, pasado. Mientras tanto seguía trabajando, revisando permisos, orientando excursionistas perdidos, atendiendo el mostrador de información. Todo ello con la certeza de que mi corta estancia en Ebony Gorge terminaría muy pronto, y de forma poco agradable. Casi un mes después del incidente de las puertas, Winona llamó a la puerta de mi diminuta habitación en los alojamientos del personal. ¿Todavía quieres ayudar? En lo que sea. No pongas esa cara de entusiasmo. Adorarme no hará que me caigas mejor. ¿Entendido? ¿Has oído hablar de la niña pequeña que desapareció al norte? Pensé un momento. Si por al norte quería decir más de 100 kilómetros, entonces sí. Ruby estaba por todas partes en redes sociales. Había desaparecido de su dormitorio en una granja aislada. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Un instante estaba en la cama. Al siguiente, la imagen de la cámara parpadeó y desapareció. Ella también. La hija del granjero, esa misma. Winona asintió. Una de nuestras guardabosques de búsqueda y rescate está colaborando en la operación. Necesita un compañero. Y yo... Podrías estar fuera varios días. Hizo una pausa. Además, eres el más fácil de reemplazar. No se me escapó el insulto. Tampoco la pregunta obvia. ¿Por qué una niña desaparecida a más de 100 kilómetros podía estar aquí? Pero yo estaba demasiado desesperado por conservar el empleo para hacer preguntas incómodas. ¿Con quién voy? Ella me lo dijo, y ojalá hubiera rechazado la oferta. Hay algo que deben entender sobre Lenore. Si te obligaran a elegir entre entrar en una habitación con una boa constrictora o en una habitación con Lenore, lo más inteligente sería entrar en ambas. Con suerte, después de despedazar a la boa, estaría algo cansada antes de ir a por ti. No me malinterpreten. Lenore no era malvada, pero decir que simplemente era intimidante tampoco sería suficiente. Una vez, una familia montó su tienda en el lugar equivocado. Lenore desmontó la tienda entera y esposó al padre delante de sus hijos. En sus días libres desaparecía sola en la naturaleza con un cuchillo. Regresaba con un alce muerto. Y según los demás guardabosques, el año anterior había conseguido despedir a un empleado temporal por gastar toda el agua caliente de una ducha compartida. Era distante, malhumorada y, en ocasiones, aterradoramente violenta. Ahora iba a pasar entre 3 y 7 días a solas con ella en medio de la nada. El escenario perfecto para sufrir un accidente. O, por ejemplo, un asesinato premeditado. Lo único positivo era que ella tampoco estaba feliz con el arreglo. Ni se te ocurra obligarme a reducir el ritmo por culpa de este enclenque, le dijo a Winona. Harris insiste en que trabajen en parejas, respondió ella. Nueva norma de seguridad. Fue idea suya. Harris era el superintendente del parque y el jefe de Winona. Además, continuó Winona,
El chico jamás se quejaría. Está demasiado asustado de que lo despidan. Lenore arqueó una ceja. ¿Piensas despedirlo? Probablemente. Estoy aquí mismo, intervine. Cállate, gruñó Lenore. Entendido. El primer día caminamos en silencio. Un silencio tenso. Lenore siempre iba 2 pasos por delante. O quizá yo iba 2 pasos por detrás. La diferencia era irrelevante. Descendimos entre formaciones de roca roja, cruzamos bosques de álamos y abetos y atravesamos estrechos cañones. Todo en un silencio inquietante. Aquella primera noche, mientras preparábamos la cena con agua hirviendo, no pude contenerme más. ¿A dónde vamos exactamente? Lenore fingió no escucharme. Mira, insistí. Sé que te caigo mal, pero estamos buscando a Ruby, ¿no? Si sé qué buscamos, quizá pueda ayudar. Por fin me miró. Apagó el pequeño hornillo de gas. ¿Has oído hablar de la Capilla Blanca? Asentí. La estamos buscando. Su expresión se volvió sombría. A veces los niños terminan allí. El segundo día caminamos casi tanto como el primero. Y hablamos igual de poco. Ya había hecho excursiones de varios días en solitario por Ebony Gorge para inspeccionar campamentos y senderos, pero esta vez estábamos mucho más adentro que nunca. Había algo diferente allí, algo salvaje. Incluso en los días con pocos visitantes, cuando podías caminar horas sin cruzarte con nadie, siempre había señales de presencia humana, marcas en los árboles, montículos de piedras, senderos bien definidos. Aquí no. La única evidencia de que alguien había pasado por allí eran las ramas rotas que dejábamos a nuestro paso. Y el único sonido era nuestra respiración. Había algo que no encajaba. Lo había sentido desde el incidente con las puertas. Pero allí, tan profundo dentro del cañón, era mucho más evidente. Antes, durante mis caminatas, siempre tenía la sensación de que cientos de ojos me observaban desde todas direcciones. Ahora solo sentía una mirada, una sola. Y de alguna forma, eso era peor. Poco después del mediodía, Lenore se detuvo de golpe. Por poco choqué contra ella. Seguí la dirección de su mirada. En la pared del cañón había una puerta. Era de madera clara, probablemente de abeto. No sabía que hubiera puertas tan lejos del parque principal, comenté. No debería haber ninguna aquí. Su respuesta salió casi como un gruñido, y siguió caminando. No explicó nada más. La segunda mitad del día la pasamos ascendiendo por senderos improvisados hasta la parte superior del cañón. Desde allí, Lenore observó el paisaje desértico. A lo lejos se distinguía un arco de piedra recortado contra el horizonte. Parecía estar buscando algo que no encontró. Al final descendimos otra vez. Al tercer día empecé a notar un patrón. No estábamos caminando sin rumbo. Lenore conocía aquel lugar. Llegábamos a un punto concreto. Observaba los alrededores. Y luego regresábamos sobre nuestros propios pasos para dirigirnos a otro lugar. Con cada parada parecía más frustrada. La Capilla Blanca. Los otros guardabosques afirmaban que nunca aparecía 2 veces en el mismo lugar. Pero, ¿y si estaban equivocados? ¿Y si existían sitios donde aparecía con más frecuencia? ¿Y si quienes llevaban años trabajando allí conocían esos lugares? Aquella tercera noche, acampamos junto a una pequeña laguna. Lenore apenas me dirigió la palabra. La luz de su hornillo se reflejaba en sus ojos. Terminó de comer. Se metió en el saco de dormir. Yo hice lo mismo. Me pregunté cuántos días más seguiríamos buscando antes de rendirnos. No llevábamos comida suficiente para mucho más. La respuesta llegó apenas 4 horas después. Me desperté temblando. Solo la luna iluminaba la laguna. Algo estaba mal. Hacía mucho más frío de lo normal. Muchísimo más frío. No habíamos llevado ropa para temperaturas así. Entonces lo vi, al otro lado de la laguna, parcialmente oculto por jirones de niebla. Había un edificio, una capilla, completamente blanca, con un campanario blanco, paredes blancas, madera blanca. Parecía una iglesia construida poco después de la Guerra Civil, como algunas de las estructuras históricas abandonadas que aún quedaban en ciertas zonas del parque. Lenore. Me incorporé rápidamente. Tienes que ver esto. Miré hacia su saco de dormir. Vacío. Sentí un vuelco en el estómago. Lenore no estaba. El saco estaba abierto y abandonado en el suelo. Sus botas seguían donde las había dejado. Su linterna también. Lenore. La llamé otra vez. Pero incluso medio dormido, ya sabía dónde encontrarla. ¿Y qué tenía que hacer? Cuanto más me acercaba a la Capilla Blanca, más descendía la temperatura.
El hielo comenzaba a extenderse por la superficie de la laguna. Me abracé intentando conservar algo de calor. No sirvió de nada. Sobre la entrada colgaba un único carámbano. Las puertas principales estaban abiertas de par en par. Entré. A ambos lados había enormes vitrales. Representaban rostros. Decenas de rostros. Todos observándome. Al fondo se elevaba un altar de piedra. Y sobre él estaba Lenore. ¡Lenore! No reaccionó. Ni siquiera se movió. Iba descalza. Su ropa de dormir estaba rasgada. La cabeza colgaba hacia un lado. Una sustancia oscura se acumulaba sobre la piedra donde permanecía arrodillada. Dudé. Solo un instante. Todo en aquella situación me decía que me diera la vuelta, que huyera. Ignoré esa voz. Crucé el pasillo y me acerqué. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. No parecían ver nada. Tenía las manos unidas en una postura extraña, como si estuviera rezando. La empujé suavemente. Nada. Volví a intentarlo. Nada. Entonces miré hacia arriba. Algo sobresalía del techo. Una enorme burbuja, como si un líquido estuviera empujando desde el otro lado, deformando la superficie, preparándose para romperla, preparándose para nacer. Tenemos que irnos. Silencio. Lenore. Nada. La rodeé con los brazos y tiré de ella. Y entonces explotó el primer vitral. El estruendo resonó por toda la capilla. Grité. Instintivamente levanté los brazos para cubrirme el rostro. Lenore despertó de golpe. Tropezó hacia atrás, moviendo los brazos desesperadamente, como alguien que se ahoga. Tenemos que salir de aquí. Otro vitral estalló. Luego otro. Y otro. La agarré de la muñeca. Corrimos. Detrás de nosotros sonó un estallido húmedo. Y después el ruido de cientos de litros de líquido derramándose sobre el suelo. Pero no tuve tiempo de mirar. Los vitrales explotaban en todas direcciones. Lluvia de vidrio. Fragmentos afilados cortándonos la ropa, la piel, la cara. Corrimos. Salimos de la capilla. Rodeamos la laguna. Y seguimos corriendo. No nos detuvimos hasta estar muy lejos. Cuando finalmente miramos atrás, la capilla blanca había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Cuando recuperamos el aliento, Lenore estaba sentada sobre una roca, temblando. No por el frío, por miedo. Era la primera vez que la veía asustada. La primera vez que parecía humana. Tenía pequeños cortes en la cara y los brazos. Yo tampoco estaba mucho mejor. Ninguno habló durante varios minutos. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso? Lenore se quedó mirando la oscuridad. No lo sé. Parpadeé. ¿No lo sabes? Aquello me sorprendió más que cualquier otra cosa. Lenore siempre parecía saber exactamente qué estaba ocurriendo. Pensé que habías estado aquí antes. Lo había hecho. Entonces, ella apretó los dientes. Nunca había entrado. Eso me dejó helado. ¿Qué? Nadie entra. Pero tú estabas dentro. Porque estaba dormida. Guardó silencio. Unos segundos. O algo parecido. Miró sus manos. Siempre ocurre igual. La encuentras. Te acercas demasiado. Y entonces empiezas a escucharla. ¿Escuchar qué? Campanas. No había oído una campana, pero algo en su voz me hizo desear no haber preguntado. Después de eso empiezas a caminar. ¿Hacia la capilla? Asintió. La mayoría nunca regresa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y Ruby? Lenore cerró los ojos. Por eso estamos aquí. Al amanecer, reanudamos la marcha. Por primera vez desde que salimos, Lenore hablaba. No mucho, pero más de lo habitual. La capilla blanca lleva apareciendo desde antes de que existiera el parque. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. ¿Y los niños? Tampoco lo sabemos. Fruncí el ceño. Tiene que haber una explicación. No. Su respuesta fue inmediata. No la hay. Seguimos caminando. La mayoría de las personas nunca la ve, pero algunos sí. Sí. Miró hacia adelante. Y los niños la ven más que nadie. Eso no me gustó. Nada de aquello me gustaba. ¿Por qué? No lo sabemos. Era una respuesta que empezaba a odiar. Llegamos a una zona elevada poco antes del mediodía. Desde allí se veía gran parte del valle. Lenore se quedó inmóvil. Yo seguí su mirada. Entonces lo vi. Una niña, a unos 300 metros, de pie sobre una roca. Completamente sola. Mi corazón dio un vuelco.
Ruby. Lenore ya estaba corriendo. Yo fui detrás. La niña no se movió, ni siquiera cuando estuvimos más cerca. Parecía estar mirando algo a lo lejos, algo invisible para nosotros. Ruby. Nada. Ruby. La niña parpadeó, muy despacio, como si acabara de despertar. Y entonces nos miró. Nunca olvidaré aquella expresión. No parecía asustada, no parecía perdida. Parecía confundida, como alguien que no entendía dónde estaba, o cuánto tiempo había pasado. Lenore se arrodilló frente a ella. ¿Estás herida? La niña negó con la cabeza. ¿Sabes quién soy? Negó otra vez. ¿Recuerdas tu nombre? Silencio. Luego. Creo que sí. Su voz era apenas un susurro. Ruby. Lenore soltó aire lentamente. Era la primera vez que la veía aliviada. Tardamos 2 días más en regresar. Ruby caminaba con nosotros. Comía, dormía, bebía agua. Todo parecía normal. Demasiado normal. Había desaparecido durante semanas. Y sin embargo no estaba deshidratada, ni hambrienta, ni enferma. Era como si hubiera estado ausente apenas unas horas. Cuando por fin llegamos al puesto de guardabosques, un helicóptero médico ya nos esperaba. La noticia corrió rápido. La niña desaparecida había sido encontrada. Todos celebraban, todos menos Winona. Ella observó a Ruby subir al helicóptero. Luego se volvió hacia nosotros. ¿La encontraron en la capilla? Lenore asintió. Winona permaneció callada. Y nada, nada. Winona pareció relajarse un poco, solo un poco. Después me miró. Tú ven conmigo. Mi estómago se hundió. Nunca era una buena señal cuando decía eso. Esa noche me llevó a una zona del parque donde nunca había estado. No había senderos, ni señales, ni mapas. Solo bosque y puertas. Decenas de ellas. Más puertas de las que creía que existían en Ebony Gorge. Puertas de todos los tamaños, de todos los materiales. Algunas nuevas, otras tan antiguas que apenas se sostenían en pie. ¿Qué es este lugar? El motivo por el que todavía conservas tu empleo. No entendí. Winona siguió caminando. La noche que alguien te despertó. Sentí un nudo en el estómago. Sí, encontramos algo. Se detuvo frente a una puerta negra, pequeña, sin pomo, sin cerradura. Me acerqué. La superficie estaba cubierta de arañazos. Miles de ellos, como si algo hubiera intentado salir. ¿Qué tiene de especial? Winona tardó unos segundos en responder. Estaba abierta. El aire pareció abandonar mis pulmones. ¿Qué? La encontramos abierta la mañana siguiente. Miré la puerta. Luego a ella. Pensé que la puerta abierta había sido la mía. No. Su expresión se volvió sombría. La tuya estaba cerrada. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Entonces alguien te despertó. Su mirada permaneció fija en la puerta negra. Y mientras estabas ocupado cerrando una puerta, algo más abrió otra. Winona mantuvo la vista fija en la puerta negra. Durante años pensamos que las puertas eran el problema. Su voz era baja. Resultó que solo eran cerraduras. Sentí un escalofrío. ¿Cerraduras para qué? No respondió de inmediato. Esa es la pregunta equivocada. Se acercó a la puerta. La pregunta correcta es, ¿qué está intentando mantenerlas cerradas? La observé. Por primera vez desde que la conocía parecía cansada. Realmente cansada. ¿Qué encontraron dentro? Nada. Nada. Absolutamente nada. Fruncí el ceño. Eso no tiene sentido. Lo sé. Dio unos pasos entre los árboles. La puerta estaba abierta. Los sellos rotos. El marco dañado. Hizo una pausa. Pero detrás no había nada. ¿Un túnel? No. ¿Una habitación? No. Entonces, ¿qué había? Me miró. Bosque. Sentí que algo no encajaba. ¿Bosque? Bosque. ¿Y cuál es el problema? Winona no respondió. Simplemente siguió caminando. Aquella noche apenas dormí. Al amanecer me despertó el sonido de golpes en la puerta de mi habitación. 3 golpes rápidos. Abrí. Era Lenore. Parecía furiosa. Ven. ¿Qué pasó? Ahora no hizo falta insistir. Algo iba mal. Media hora después, estábamos en la sala de reuniones de la estación principal. Todos los guardabosques veteranos estaban allí. Todos, incluso algunos que se suponía estaban de vacaciones. La atmósfera era tensa. En el centro de la mesa,
Había varias fotografías. Winona señaló una de ellas. Anoche desaparecieron 3 excursionistas. Observé la imagen. Una familia. Padre, madre, hijo adolescente. ¿Dónde? Mi corazón se aceleró. La puerta negra estaba en el norte. Winona colocó otra fotografía sobre la mesa. Era una imagen aérea. No entendí qué estaba viendo. ¿Qué es eso? La zona donde desaparecieron. Entrecerré los ojos. Parecía un claro circular en mitad del bosque, perfectamente redondo, como si alguien hubiera apoyado una taza gigante sobre la tierra y hubiera eliminado todo lo que había debajo. Árboles, rocas, arbustos, todo desaparecido. ¿Un incendio? No. ¿Explosivos? No. Entonces, Winona deslizó una tercera fotografía hacia mí. Esta vez sí comprendí, y deseé no haberlo hecho. Era una puerta blanca, de pie en mitad del claro, sin pared, sin estructura, sin nada alrededor. Solo una puerta. Mi garganta se secó. No estaba allí antes. No, y ahora sí. Sí. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Lenore rompió el silencio. Está creciendo. ¿Qué está creciendo? Todos la miraron. La zona afectada. Señaló la fotografía. Ayer tenía 15 metros de diámetro. Hoy tiene 30. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y la familia? Nadie respondió. Winona apartó la vista. Eso fue suficiente respuesta. Aquella misma tarde partimos hacia el norte. 8 guardabosques, armados. Nunca había visto a los guardabosques de Ebony Gorge llevar armas largas. Hasta ese momento. Nadie hablaba. Nadie bromeaba. Nadie fingía que aquello era normal. Después de varias horas llegamos al perímetro. La fotografía no le hacía justicia. Era enorme. Un círculo perfecto, como un agujero arrancado de la realidad. Y en el centro, la puerta blanca. Esperando, Lenore maldijo en voz baja. Está más cerca. ¿Más cerca de qué? Pregunté. Nadie respondió. Winona levantó unos prismáticos. Los observó durante varios segundos. Luego bajó lentamente los brazos. Su expresión desapareció. Toda emoción abandonó su rostro. Retrocedan. Nadie se movió. Ahora, la tensión en su voz hizo que todos obedecieran. Yo fui el último. ¿Qué viste? Winona siguió mirando la puerta. Se abrió. El miedo me atravesó como una descarga eléctrica. ¿Qué salió? Winona tragó saliva. Y por primera vez desde que la conocía, pareció aterrorizada. Nada. Su respuesta fue casi un susurro. Eso es lo que salió. Nada. Y entonces, a cientos de metros de distancia, en medio de aquel círculo imposible, la puerta blanca comenzó a abrirse más. Si hubiera creído que nuestro encuentro en la Capilla Blanca convertiría a Lenore y a mí en mejores amigos, me habría equivocado. Por suerte, nunca lo pensé. Lenore era... bueno, Lenore. Puede que compartiéramos algunas palabras a regañadientes junto al fuego, impulsadas por la adrenalina de haber estado a punto de morir, pero al día siguiente ya había vuelto a ser la misma de siempre, callada, ceñuda y distante. Hicimos los 2 días de caminata hasta la civilización en un silencio incómodo, y una vez de vuelta, me trató exactamente como antes. Me ignoraba y actuaba como si yo no existiera. Al menos en mi cara. Al día siguiente de regresar, la jefa me llamó a su oficina. Te toca rotación la próxima. ¿Rotación? Las puertas. Este sábado por la noche. Cuarto creciente. Por Dios, si no puedes recordar algo tan sencillo, cómprate una libretita en el centro de visitantes. No a estos precios, ni loca. Ella me miró fijamente. Digo, sí. Claro. Ahí estaré. Estuvo seria durante toda la conversación, pero entendí perfectamente lo que significaba. Era una rama de olivo. Si Winona me volvía a poner en la rotación de las puertas, significaba que ya no planeaba despedirme, al menos no por ahora. Y sospechaba que Lenore había tenido algo que ver con eso. Las cosas se calmaron. Hice mis turnos en el mostrador de permisos. Ayudé a limpiar senderos invadidos por la maleza. Entrené a los visitantes sobre qué hacer si veían un puma. Y cuando me tocó cerrar las puertas, completé mis rondas sin problemas, esta vez en la noche correcta. Hasta Winona y los guardabosques veteranos dejaron de desaparecer tanto. El daño que había causado en mi primera rotación parecía estar quedando atrás. Empecé a notar las otras rarezas de Ebony. Las malas hierbas resucitaban. Una mañana pasé junto a un parche de cardos secos y débiles. Esa misma tarde los tallos estaban verdes y fuertes. Encontrabas monedas extrañas en la arena,
A veces pesos mexicanos o yuanes chinos, pero la mayoría de las veces monedas que no coincidían con nada en internet, cubiertas de símbolos ilegibles. De vez en cuando, hasta aparecían senderos falsos en el mapa del parque. ¿Arco del ahorcado?, le pregunté a un compañero, señalando una línea punteada cerca de la entrada norte. Leí la descripción de a fácil caminata circular de 3.7 kilómetros, con impresionantes vistas del desierto. Ideal para familias con niños, pequeños show. ¿Es una versión nueva del folleto o qué? Me lo quitó de las manos, lo revisó y tiró toda la pila de guías a la basura. Cúbreme, dijo mientras salía del centro de visitantes. Tengo que asegurarme de que nadie se haya dejado engañar. Cuando le pregunté después, solo se encogió de hombros. Pasa a veces. Esa era la respuesta habitual. Los otros guardabosques notaban esas cosas, pero no parecían molestarles. Cualquiera pensaría que la gente normal estaría desesperada por respuestas, investigando en su tiempo libre, buscando información o aporreando la puerta de Winona con preguntas. Pero estos no era gente normal. No había nada malo en ellos. No eran peligrosos ni ermitaños, pero cuanto más tiempo pasaba trabajando en Ebony, más claro se volvía todo. Aunque Lenore tenía razón, no era alguien que se dejara pisotear en circunstancias normales, yo era un cronista complaciente. Y eso venía con una cierta habilidad. Entendía a la gente. Los leía intuitivamente, y no tardé mucho en darme cuenta de que mi intuición era correcta. A los otros guardabosques no les importaban las respuestas porque eran como yo. Estaban escondiéndose. A diferencia de ellos, yo era nuevo, ingenuo hasta la estupidez y peligrosamente curioso. Ya sé que me vas a decir que no le dije a Winona mientras cerrábamos la oficina de permisos, pero voy a preguntarte sobre el parque. No. Genial. Ahora que eso quedó claro... De verdad, no. Jefa, esta conversación va a pasar tarde o temprano. No me pareces de las que posponen las cosas. Terminó de cerrar la puerta trasera y suspiró. Era justo. Estaba siendo bastante pesado. No puedo darte lo que quieres, dijo. Datos sueltos y consejos, sí. ¿Quieres oír historias de la Capilla Blanca? ¿Relatos de terror sobre lo que les pasa a quienes tocan las puertas? Eres lo suficientemente molesto como para sacarme unas cuantas, pero no es eso lo que buscas, ¿verdad? Quieres el porqué de todo. Eso no te lo puedo dar. Debes tener tus propias teorías. Claro, pero son mías. Mi mejor consejo: mantente ocupado y distraído. Ese consejo fue una tortura para mí. Nunca había sido bueno esperando regalos de Navidad de niño. Cada año los buscaba, les quitaba el papel y luego los volvía a envolver con cuidado. Hacía el sudoku del periódico dominical, aunque me llevara horas y aunque odiara el sudoku, porque la alternativa era dejarlo incompleto. La incertidumbre. No saber. Nunca había podido vivir con eso. Aún así, intenté seguir el consejo de Winona. Los otros guardabosques eran reservados, pero también eran adictos al aire libre como yo. No llegas a este trabajo, ni siquiera como vía de escape, sin tener un buen nivel de granola. Y granola, compartimos. Me enseñaron las mejores rutas de Boulder, cañones para escalar y pozos para pescar. Una chica en particular, otra guardabosques temporal llamada Heather, parecía especialmente dispuesta a mostrarme Ebony. Su entusiasmo cobró más sentido en nuestra primera salida solos, cuando me empujó contra la pared de un cañón estrecho y empezó a besarme el cuello. Aunque soy bueno leyendo a la gente, la atracción romántica es la excepción. Tampoco es que hubiera necesariamente algo romántico entre Heather y yo. Por lo que entendía, esto era bastante común en el servicio de parques nacionales. Tomas a un grupo de solteros de 20 y 30 y tantos, los aíslas en el fin del mundo y los metes a dormir puerta con puerta. Adivina qué pasa. No era nada serio. Nos besábamos de vez en cuando, escalábamos, comíamos hamburguesas en el local de siempre. Heather y yo no estábamos saliendo, y ninguno de los dos quería que fuera así. Quedó claro desde el principio. Debería ser sincera, me dijo la primera vez que pasamos el rato en mi casa. Estábamos en el sofá, mi mano enredada en su pelo. No busco nada oficial. Yo tampoco. He tenido suficientes relaciones serias como para saber que no quiero otra. Sonreí con tristeza. La luz dorada del sol entraba por la ventana. Estuve comprometido una vez. No planeo repetir eso. Bien, seguimos besándonos. Hice lo que Winona me aconsejó. Me mantuve ocupado, en movimiento, distraído con un montón de tonterías, hasta la mañana en que llamé a la puerta de Heather y no respondió. Llamé otra vez. Nada. Se fue, dijo alguien detrás de mí. Era Lenore. Una de las pocas veces que hablábamos desde nuestra caminata. Llevaba una mochila de rappel al hombro. ¿Se fue a dónde? Renunció anoche. Dijo que se iba para siempre.
Se encogió de hombros y siguió caminando. Qué raro. Heather no me había comentado nada, y no parecía que estuviera mal. Los dos teníamos los próximos 2 días libres y habíamos planeado ir a pescar al río. Y de repente, se había ido. Por más confundido que estuviera, una pequeña parte de mí se sintió aliviada. ¿Qué riesgo había en encariñarte demasiado con alguien si nunca volverías a verlo? Lamentablemente, su partida significaba que tenía 2 días enteros libres y absolutamente ningún plan. Así que hice exactamente lo que Winona me había dicho que no hiciera. Me aburrí. Courtville. Ese era el nombre del pueblo justo a las afueras de Ebony. Por más extraño que fuera el cañón, el pueblo de fuera era un ejemplo bastante típico de lo que sueles encontrar cerca de un parque nacional. Había moteles temáticos, restaurantes, un par de museos y una calle principal bien cuidada que poco a poco se convertía en parques de casas rodantes destartaladas y arbustos de salvia. No había puertas cerca de Courtville ni nada remotamente alarmante. Los habitantes se negaban rotundamente a visitar el parque. Eran una comunidad unida, segura y completamente alejada de los peligros de Ebony Gorge. En otras palabras, mentían. Pasé en coche junto al Centro de Patrimonio Nativo Americano, típico de la zona rural del Intermountain West, y me dirigí a uno de los museos de historia local de Courtville. La Capilla Blanca tenía una arquitectura similar a otras estructuras de la época de los pioneros. Había algunos restos tempranos dentro de Ebony, una escuela, un granero, un huerto, pero nada más que placas bajas que explicaran su historia. Supuse que Courtville tendría más información sobre la fundación de Ebony. Me equivoqué. Al principio no supe exactamente qué estaba mal. El Tribunal de Pioneros de Courtville era justo lo que esperarías de un museo. Vitrinas, herramientas de carpintería antiguas, botas de cuero cosidas a mano, hasta un carro reconstruido de los años 1800. Todo parecía correcto, hasta que te fijabas bien. Los folletos, los paneles de las paredes y las placas de las vitrinas contenían información vacía y hueca. Era como el relleno que sueltas al final de una explicación larga de ella. Suena inteligente, pero cuando quitas las palabras bonitas y las frases académicas, no dice nada. Los detalles históricos estaban escritos para gente que solo quería fingir que aprendía algo. Turistas que podían soltar un casino. O qué interesante tras una ojeada rápida y pasar a la siguiente placa, a seguir fingiendo. No había fechas claras. Nada sobre la fundación de Courtville. Ningún relato de los primeros pioneros, de las tribus nativas antiguas, de Ebony Gorge, de nada. En su lugar, frases como la dura vida en la frontera, la expansión hacia el oeste y el movimiento de preservación histórica e interpretativa. Terminé mi fallido intento de investigación en una pizzería local, bastante frustrado. Al menos había pizza. Lo único interesante del día ocurrió cuando limpiaba las migas de la mesa, justo antes de irme. ¿Está disfrutando su estancia en Courtville?, le preguntó la cajera a un hombre barbudo. Muchísimo. Esta tarde me voy al parque. He oído que está precioso en esta época del año. Lo está, dijo el barbudo. Vine el mismo mes el año pasado. No podía creer la cantidad de verde que hay en un desierto como este. Tanto la cajera como yo contuvimos la respiración. Ese hombre afirmaba que era su segunda vez en Ebony Gorge. Nunca había oído que alguien volviera. Por la reacción de la cajera, ella tampoco. No fue ni siquiera una decisión consciente. Tenía que hablar con él. Había logrado contener mi necesidad desesperada y obsesiva de respuestas mientras Heather estaba allí, pero la presión seguía acumulándose. Era un tipo carismático, lo normal cuando te importa demasiado que la gente te quiera. No me costaría nada meterme en la conversación e interrogarlo. Esperé a que se sentara, pero aceptó una caja de pizza y salió por una puerta lateral. Cuando salí corriendo detrás de él, ya había desaparecido. Mi segundo día libre, visité los otros 2 museos de historia local. Resultaron ser igual de útiles que el primero, nada en absoluto. Mostraban artefactos en edificios históricos sin ningún intento de explicar su existencia. De vez en cuando había alguna exhibición educativa. En la antigua herrería, un guía mostraba cómo forjaban herramientas. Una placa describía la flora y fauna local, pero eran adornos. Datos generales sobre pioneros que distraían de la ausencia de cualquier relato histórico real. Una vez más terminé mi búsqueda frustrado, pero esta vez no me conformé con comer pizza y volver. Tenía un zumbido en la cabeza, caliente, rojo e impulsivo. No se calmaría hasta conseguir lo que quería. Me acerqué a la señora mayor del mostrador de entradas. Hola, disculpe. Sé que está muy ocupada. Estaba haciendo scroll en el teléfono, pero me preguntaba si sabe algo sobre los primeros pioneros de aquí. Específicamente, ¿por qué vinieron? Ni siquiera levantó la vista, solo me tendió un folleto. No lo tomé. Sí,
Ya lo leí. No dice mucho. Lea los carteles. También los leí. Lo he leído todo. Nada de eso ayuda. Como siguió ignorándome, me incliné sobre el mostrador, hasta que mi aliento empañó la pantalla de su teléfono. Este museo entero es una basura, y usted lo sabe. Levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. La mayoría de la gente está más interesada en ver cofias que en pagar por una clase de historia. Le recomiendo que haga lo mismo. Fue tan provocador a propósito, y el zumbido en mi cabeza era tan fuerte, que estuve a punto de hacer algo drástico para sacarle información, arrancarle el teléfono o algo peor, coquetear con una señora de mediana edad. Antes de que tuviera que decidir, la puerta sonó. Entró un hombre barbudo, para ser exactos. Se me revolvió el estómago. Me quedé allí parado, incómodo, mientras él compraba una pulsera y se adentraba en el laberinto de exhibiciones. Solo cuando desapareció de mi vista saqué la lengua a la señora y lo seguí. Oiga, lo alcancé cerca de una vitrina con puntas de flecha. Esto puede sonar raro. Le prometo que no lo estoy acosando ni nada, pero oí ayer que pensaba entrar a Ebony. Al final fue. Me sonrió con calidez. Eso era algo que me encantaba de vivir en medio de la nada. Cuanto más lejos viajaba la gente de casa, más dispuesta estaba a hablar con desconocidos. ¿Piensa visitarlo usted?, preguntó. Algo así. ¿El clima estaba bueno? ¿No había mucha gente? Su sonrisa flaqueó. Su mirada se desenfocó un poco. Al final no pude ir. Me surgió algo. Pensé que hoy sería mejor. Y sin embargo, ahí estaba, fuera del parque, en un museo cutre de Courville. Su expresión estaba ligeramente vidriosa, como si no chasqueaba los dedos, fuera a quedarse ahí parado horas, en trance. Tomé una decisión. Pregunté. ¿Un aventón? Voy para allá ahora. Soy guardabosques, de hecho. Podría darle un tour personal por los sitios más populares. Me vendría bien compañía para el trayecto. El barbudo dudó. Algo cruzó su rostro. Miedo. Y luego apretó la mandíbula. ¿Por qué no? De todos modos voy para allá. Así ahorro gasolina. No tendría sentido venir hasta aquí y no llegar al parque. Me reí con amabilidad. Claro que no. Mientras conducía, intenté llevar la conversación. ¿De dónde era? ¿Trabajaba? ¿Qué hacía los fines de semana? ¿Por qué había decidido venir a Ebony Gorge? Hablaba encantado de su familia y sus hobbies. Los visitantes siempre lo hacían. Solo cuando tocábamos temas relacionados con el parque, se le tensaban los músculos del cuello. Sus palabras se ralentizaban, se enredaban, como si sus pensamientos tuvieran que pasar por los agujeros de un colador. El barbudo no fue diferente. ¿Cómo se enteró del parque el año pasado?, pregunté. Frunció el ceño, confundido. Solo pensé que sería buena idea venir. ¿Por qué no fue ayer? Me sentí cansado. No importaba. Interrogarlo no era lo importante. Llegar al parque, eso sí lo era. Cuanto más nos acercábamos, más agitado se ponía. Le empezaron a caer gotas de sudor por la frente. Dejó de responder a mis preguntas por completo, como mucho soltaba un gruñido o un ajá. Sus ojos recorrían el interior de mi coche sin verlo realmente. Golpeteaba los dedos en el salpicadero, cada vez más rápido. Aún así, seguí conduciendo. No murmuró para sí mismo. Hoy no, Paulo. Mañana. Otro día. El barbudo empezó a frotarse el brazo. Luego, a rascarse. Tranquilo, le dije. Cálmese. Está a salvo. Apareció el cartel de bienvenida. No gimió. No. Por favor. Ya casi llegamos. Está justo ahí. Debería haberme detenido. Debería haberle hecho caso a sus quejidos, haberme orillado, dar la vuelta y llevarlo de regreso al pueblo. En cambio, dejé que la adrenalina me dominara. Pisé el acelerador. El hombre soltó un aullido desgarrador. Se agarró la cabeza y gritó. Pisé el freno. Nos detuvimos patinando a metros de la entrada. Él se mecía de adelante hacia atrás. Está bien, dije. Le aparté las manos de la cara. No va a pasar nada. Sangre le corría por los ojos. Le bajaba por las mejillas y formaba manchas con forma de flor en su camisa. Tenía las pupilas completamente dilatadas. Las venas del cuello y los antebrazos le palpitaban negras. No me obligues. No puedo. El barbudo forcejeó con la puerta del copiloto y se lanzó fuera del coche. Espere. Conduje a su lado mientras él tropezaba y se tambaleaba por el arcén, de vuelta hacia el pueblo. Por más que lo llamé, no me hizo caso. La hemorragia de los ojos se le fue calmando. Su mirada se enfocó y su paso se volvió más estable. Sin la sangre, podría haber pasado por un paseante en una agradable caminata vespertina,
pero seguía sin responderme cuando le suplicaba que subiera al coche. Debieron ser más de 2 horas las que lo seguía a paso de tortuga con las luces de emergencia encendidas. ¿Estaba enfadado? ¿O realmente no me veía? Llegamos a un motel en las afueras del pueblo. Lo vi caminar hasta una habitación, abrirla y entrar tambaleándose. Ni una sola vez miró atrás. La única prueba de que había estado en mi coche eran las manchas de sangre en la manija de la puerta del copiloto. Consideré buscar a Lenore, pero solo me despacharía. Pensé en hablar con Winona, pero claro, ella me había advertido que no me obsesionara con el parque. Por más alterado que estuviera, no quería volver a caer en su lista negra. Mi prioridad seguía siendo conseguir un trabajo fijo aquí. En cambio, llamé a Heather. Debería haberlo hecho antes. En cuanto supe que había renunciado, debería haberla llamado para asegurarme de que estaba bien. Pero me había distraído demasiado con mi propia curiosidad. No era normal lo que había hecho, irse así. Tenía que haber una razón. Tal vez esa razón fuera una de las respuestas que buscaba. El teléfono sonaba contra mi oreja mientras manipulaba la cerradura de mi apartamento. Mentalmente preparaba mi lista de preguntas. Entré y seguía sonando. Bajé el teléfono. Aún así, se oía el tono de llamada. Cuando metí la mano en una rendija del sofá, mis dedos se cerraron alrededor de algo rectangular que vibraba. Mi propio nombre aparecía en la pantalla de quien llamaba, y un pensamiento me golpeó, lejano, clínico y desapegado. Los visitantes nunca regresan. Pero, ¿y si algunos ni siquiera se van? El teléfono de Heather, mi amiga guardabosques que supuestamente había renunciado, estaba en mi mano después de sacarlo de entre los cojines del sofá de mi habitación. Estaba claro que algo había pasado. Se había ido sin avisar, pero ¿y si ni siquiera se había marchado? Tenía que contárselo a Winona o a Lenore. Eso era obvio. Lo que no tenía tan claro era a cuál de las dos le temía menos. Elegí a Lenore. Justo antes de tocar, cambié de idea y volví hacia la cabaña de Winona. Luego me arrepentí y regresé con Lenore, y entonces la puerta se abrió de golpe. «Llama de una vez», dijo Lenore. «Es insoportable verte dando vueltas como una pelota de pinball desde la ventana». «Ah, claro. Esto... verás». Ella me miró con el ceño fruncido. Levanté el teléfono e intenté sonreír con complicidad. Ella siguió frunciendo el ceño. «Este es el teléfono de Heather. Lo encontré en mi casa, pero tú dijiste que había renunciado. Se lo debió de olvidar». Era una explicación razonable viniendo de Lenore, que pasaba la mayor parte del tiempo en el fondo del cañón, meditando en silencio entre la maleza del desierto. Pero en el resto del siglo XXI, si Heather hubiera perdido su teléfono, lo habría buscado. Habría venido a mi casa a comprobarlo. «¿La viste marcharse?», pregunté. «¿La viste conducir y salir del parque?». Me lo dijo la jefa. Se encogió de hombros. «Me lo mencionó ayer. Déjame adivinar, tarde en la noche y sin nadie más alrededor». «¿Cómo?». Sus ojos no se abrieron como platos. Eso habría sido demasiado emotivo para Lenore, pero sí se afilaron. Sin duda, había oído hablar del desastre de mi primera noche, cerrando las puertas, y del encuentro con la falsa Winona. Lo entendió. Sin perder tiempo en maldiciones, Lenore cerró de un portazo tras ella y se dirigió al bosque a paso rápido. La seguí. «¿A dónde vamos?». «Tú no». Podría haberme ido a casa en ese momento, pero aún tenía el día libre. No iba a ponerme a pescar después de enterarme de que Heather había desaparecido, así que esperé. 1 hora después de que anocheciera, Lenore regresó. Algo apenas me miró. La seguí hasta su unidad, consciente de lo pesado que debía de resultar y sin que me importara. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Empezamos una búsqueda? ¿Vamos a buscar la Capilla Blanca?». «Esperamos que nunca vuelva». Lenore intentó cerrarme la puerta en la cara, pero metí el pie. «¿Qué significa eso?». «Significa que tu amiga guardabosques se ha ido de verdad. No está desaparecida. Se ha ido. Lo mejor que puede hacer ahora es mantenerse lejos. Y lo mejor que puedes hacer tú es dejar de buscarla. Será peor si regresa. ¿Cómo sabes que se ha ido? No puedes haber registrado todo el parque». Lenore se limpió una mancha de tierra de la mejilla. Su expresión, ya de por sí oscura, se ensombreció aún más. «No hace falta. Ya la encontré». Después de eso no quiso contarme nada más. Para ser justos, me cerró la pesada puerta de madera en las narices y la bloqueó. Habría sido difícil explicarme algo a través de eso. Pero en los días siguientes tuve la clara impresión de que me evitaba más de lo habitual. No había malicia en ello. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que Lenore no era tan mala como decían los demás guardabosques. No parecía que ocultara un gran secreto, sino más bien que había detalles que no se sentía capaz de compartir. O más probablemente, que no creía que yo pudiera digerir. No quería dejarlo pasar.
Si hubiera habido algo que pudiera hacer para investigar más, lo habría hecho, por imprudente que fuera. Me conocía lo suficiente para saberlo, pero realmente no había nada que hacer. Lo máximo que se me ocurría era vagar sin rumbo por el monte, con la esperanza de tropezarme con lo que Lenore ya había encontrado. Intenté olvidarlo, mantenerme ocupado como antes y entregarme a Ebony Gorge y a sus visitantes. Intenté distraerme. Una semana después, ya no necesité intentarlo. El golpe en la puerta llegó justo cuando estaba quedándome dormido. No estaba seguro de si había sido real o el principio de un sueño. Volvieron a llamar. Me puse una camiseta y una gorra y abrí. No había nadie. Saqué la cabeza, miré en ambas direcciones y esperé. Cuando por fin cerré la puerta, no volví a la cama. Me quedé ahí, de pie junto a la entrada. Esto no era una broma de adolescentes. Estábamos en las viviendas de los guardabosques, lejos de cualquier camping, y esto era Ebony Gorge. Si algo parecía malicioso, probablemente lo era. Quien hubiera llamado, volvería. Efectivamente, unos minutos después, regresaron los golpes. Abrí la puerta de golpe, en mitad de un toque y... nada. Un escalofrío me subió desde los pies hasta la nuca. La tercera vez que llamaron ni me molesté en abrir. La cuarta, consideré esconderme debajo de la cama como un niño. La quinta, decidí salir corriendo. Total, no habría nadie en la puerta, y Lenore estaba a solo una carrera de distancia. Quizá ella supiera qué estaba pasando. Apreté los dientes, me preparé y abrí de golpe. Ahí estaba. Donde antes estaba seguro de que no había nada, una sombra se recortaba contra los árboles. Estaba inmóvil como una estatua, sin expresión. Levantó un dedo, lo curvó indicándome que la siguiera y se adentró en el bosque. Así es como termina todo, pensé. La sigues y mueres. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Sigues a la figura siniestra y resultas ser un asesino en serie. Te separas del grupo y el vampiro te desangra. No había duda. Seguir a Heather era una idea terrible. Debería haber buscado a Lenore. Y sin embargo, Lenore me convencería de no hacerlo. Eso también era seguro. Nunca tendría otra oportunidad. Nunca lo sabría. La linterna que llevaba enganchada en el cinturón me golpeaba el muslo mientras caminaba. No la encendí. Heather era visible a la luz de la luna, siempre a mi alcance. A veces desaparecía y me dejaba caminando a ciegas, pero siempre la alcanzaba. Nunca se giró. Muy arriba, una franja de estrellas brillantes se veía sobre el cañón. Las hojas y la maleza crujían bajo mis pies. Estaba rompiendo todas las normas de conservación que les explicaba a los visitantes durante el día, pisando vegetación intacta y alterando hábitats naturales. Me daba igual. Cuando por fin salí de la línea de árboles, llegué a un claro plano y arenoso que terminaba contra una pared rocosa escarpada. Heather no se movió cuando me acerqué. Estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando al frente. Delante de ella había una puerta encajada en la roca. Abierta. Esperé. Nada salió de la negrura absoluta al otro lado. Nada entró. Era una puerta moderna, con 3 paneles simétricos esmerilados sobre pintura blanca. Podría haber sido la puerta de mi barrio de la infancia, o un mueble de exposición en una tienda. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. ¿1 hora? ¿Toda la noche? Al final, Heather se levantó. Se acercó al umbral en trance y entró. La puerta se cerró detrás de ella. Después de eso, me visitó con frecuencia. A veces tenía que llamar varias veces antes de que me despertara. Otras, abría después del primer toque. Con el tiempo, era más fácil quedarme despierto, acurrucado contra el marco de la cama, esperando la invitación. Nunca me resistí. Siempre era lo mismo. Seguía a Heather, o a lo que se parecía a ella a través del bosque. Ella se quedaba mirando la puerta durante un tiempo indefinido, y luego se iba, cerrándola tras de sí. Nada intentaba escapar del pasaje. No había capilla blanca con ventanas, explotando. Noche tras noche, esperaba que algo se rompiera, que el cristal estallara, que el jarrón cayera del pedestal, pero nunca ocurría. Nada intentaba atraparme. Fuera de nuestra rutina, no pasaba nada. Los cambios fueron tan sutiles que al principio no los noté. Con los días y las semanas, el cabello de Heather se oscureció. Sus ondas rubias se volvieron negras, se alisaron y crecieron. Pronto le llegaban más abajo de las rodillas, rozando la vegetación al caminar. Al sentarse, le caía como una cascada alrededor. Su boca se estiró. Las comisuras se le alargaron por la mandíbula. Aparecieron hilos que le cosían los labios, apretándolos. Sus cuencas oculares se vaciaron. Los ojos desaparecieron por completo. Miraba la puerta con agujeros negros y vacíos.
Las palabras de Lenore se repetían en mi mente. Esperamos que nunca vuelva. Y será peor si regresa. Tenía razón. Incluso entonces lo sabía, pero no podía parar. Mi necesidad de saber se había convertido en algo más que simple curiosidad. Obsesión, quizá. ¿Ansia? Cumplía con mi trabajo agotado por la falta de sueño. La cafeína ya no ayudaba. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. Veía el efecto que mis salidas nocturnas tenían en mí, pero no podía obligarme a cortarlas. Me estaban drenando, consumiendo. Al final, alguien más lo notó. Te dije que la dejaras ir. Era la primera voz que rompía el silencio en mis visitas a la puerta. Delante de mí, Heather seguía sentada, inmóvil. Ni siquiera me giré para ver quién hablaba. ¿Quieres unirte?, pregunté. No deberías estar aquí, dijo Lenore. Lo sé. ¿Por qué crees que nunca te lo conté? Nos quedamos de pie. ¿Cómo se volvió así?, pregunté. Siguió a la última persona. Heather inhaló. A lo lejos, una ráfaga de viento agitó los árboles, pero nunca llegó hasta nosotros. Ni siquiera el viento se atrevía a acercarse a las puertas. Tienes que dejar esto, dijo Lenore. Lo sé, pero no creo que vaya a hacerlo. ¿Es por ella? No soy idiota. Para Heather, ya es tarde. Ni siquiera tiene ojos. Si hubiéramos planeado salvarla, ya lo habríamos. No, Heather. Rachel. Respiré con fuerza. Como tú. Hacemos verificaciones de antecedentes, dijo. Winona me pide ayuda. Cosas sencillas. Registros de delincuentes sexuales. Te busqué en Google antes de contratarte. Había una docena de artículos sobre el accidente. Apareció tu nombre. Ella era tu prometida. No respondí, pero Lenore siguió hablando. Por una vez, era ella la parlanchina. Necesitas cerrar el capítulo de las puertas porque nunca pudiste cerrar el de ella. Es eso, ¿verdad? Murió, y esto es tu forma de afrontarlo. Si logras entender qué pasa en Ebony, podrás soltar lo que le pasó a Rachel. Heather se levantó, se acercó a la puerta y desapareció al otro lado. Se cerró con un suave clic. Al final, Lenore se fue. Al final yo también. Después de eso apareció de vez en cuando, no todas las noches, pero lo suficiente para que ya no me sorprendiera cuando se colocaba a mi lado. Nunca intentó arrastrarme lejos ni amenazó con contárselo a Winona. La mayoría de las noches ni siquiera hablaba, pero las dos sabíamos que su mera presencia era una protección contra que yo hiciera alguna estupidez. Iba a cancelarlo, le conté una semana después. Una nube cruzó la luna, oscureciendo momentáneamente el entorno. Rachel y yo, al principio, estaba bien. Nos divertíamos mucho, la verdad, pero después de comprometernos, cambió. Tenía un lado cruel que no había visto. Te manipulaba, luego lloraba cuando se lo reprochabas hasta que te disculpabas. Si no le dabas atención constante, se enfadaba, gritaba, tiraba cosas. No era mala persona. No me malinterpretes, pero no me convenía, ni a nadie, en realidad. Planeaba terminarlo la semana del accidente, pero... bueno, ya leíste lo que pasó. Después, su familia quería que siguiera formando parte de sus vidas. Me invitaban a cenar todas las semanas. No tenían ni idea de lo que pensaba hacer, y yo tampoco lo tengo claro. Ese es el problema. Nunca pude terminar las últimas páginas de ese libro. Se las arrancaron, y me quedé. Preguntándote, terminó Lenore. Preguntándome. La nube pasó de largo, y la luz bañó los rasgos afilados de su rostro. Bueno, dijo, entonces tendrás que decidir. Si sigues viniendo, al final Heather te ofrecerá una elección, como se la ofrecieron a ella. Puedes irte y saber, o puedes quedarte. ¿Pero tú no tienes alguna idea? Moví las manos señalando nuestro alrededor. ¿Alguna suposición? No puedo quedarme y saber. Dime que no tienes alguna teoría. Tengo mis teorías, Lenore se encogió de hombros. Pero son mías. Después de eso, Lenore dejó de acompañarme. Al final de la semana siguiente, ocurrió exactamente como ella había dicho. Heather ya no era Heather. Era una criatura de negrura, completamente consumida por la noche. Su rostro, ropa, dientes y piel se habían vuelto del color que existirá al final del universo. Cualquier rastro de expresión humana había desaparecido. Lo único reconocible era la rendija de su boca, cosida. Esa última noche no se sentó. Cuando llegamos al claro, se dirigió directamente a la puerta. Justo antes de cruzarla, hizo algo que nunca había hecho. Se giró, sonrió con sus labios deformes y me hizo un gesto para que avanzara. Esta vez, cuando siguió adelante, la puerta se quedó abierta. Ve y sabe. Quédate. Me acerqué. Luces de ambulancia
destellaron en mi mente gritos, jadeos y el pitido agudo de una línea plana en una habitación de hospital estéril. La negrura me llamaba, el abismo abierto de un final. Sobre mí, una luna creciente me susurraba que avanzara. Me quedé en el umbral, la última página de una historia casi terminada. Entonces cerré la puerta, tocando solo el pomo. Metí la llave que había tomado prestada de la estación de guardabosques. La giré. La última semana de mi contrato temporal, Winona me llamó a su oficina. No era nada raro. Estaba haciendo entrevistas de salida a todos los guardabosques temporales, pero en cuanto me senté supe que algo era diferente. Bueno, dijo. Bueno, respondí. Golpeó una vez el bolígrafo contra el escritorio. Lo golpeó otra vez. Uno de mis permanentes se va al final de la temporada. Por más que intenté convencerlo de que se quedara, está decidido. Necesitaremos un reemplazo. ¿Me estás pidiendo que me quede? No nos adelantemos. Claro. Perdón, pero sí. A pesar de mi buen juicio, te ofrezco un puesto de prueba como guardabosques permanente. Al parecer, uno de los otros guardabosques cree que podrías encajar perfectamente. ¿Lo dijo Lenore? No importa quién lo dijo. Vale, pero fue Lenore, ¿verdad? Si no te callas, retiro la oferta y sales de aquí en una bolsa para cadáveres. Me callé. Ebony Gorge no es como otros parques nacionales. Para empezar, somos más pequeños. Solo tenemos un camping y el personal de guardabosques es limitado. Los visitantes rara vez vuelven más de una vez, y cuando lo hacen, a menudo tenemos que advertirles que no tomen senderos que técnicamente no existen y que no toquen los cairns de 3 metros que encuentran en el interior. Hay puertas en las paredes del cañón de todos los tamaños y formas. Cada cuarto creciente nos turnamos para cerrarlas. Existen muchas hipótesis sobre Ebony Gorge. Los excursionistas las tienen. También el personal. Se ríen de ellas durante el día y las susurran por la noche alrededor de las fogatas. A veces estoy seguro de que lo he entendido. Durante mi turno en la rotación quincenal, cuando la luna está partida por la mitad y el bosque del cañón está en silencio, una cálida certeza se apodera de mí. Estoy convencido de que entiendo qué está pasando. Seguro. La mayoría de las veces, no. Lo máximo que podemos hacer es suponer. Los que llevamos más tiempo aquí no somos la excepción, yo incluido, pero también somos los que sabemos que es mejor guardarnos nuestras suposiciones. Tengo mis teorías. Claro que las tengo, pero son mías.